Hola, buenos días, bienvenidos a canal de Neuropsicología y hoy vamos a hablar sobre la neuropsicología de la atención y memoria. Esto es del Portellano, de atención y memoria del libro José Antonio Portellano y Javier García Alba. Ok, comenzaremos porque es un tema un poco largo e intentaremos hacerlo lo más interactivos posible y rápidos. Ok, los temas en la atención son las características principales, las bases, los principales trastornos, la evaluación y la rehabilitación. Comencemos. Las características experimentales. Ok, empezamos hablando sobre la atención. La atención es el mecanismo de acceso para llevar a cabo cualquier actividad mental. Es la antesala de la cognición. Funciona como un filtro capaz de seleccionar, priorizar y supervisar las prioridades. Ok, también filtran los que son necesarios y desechan los irrelevantes. Las características principales de la atención es que supervisa la actividad mental, no solo selecciona, también supervisa y regula los procesos cognitivos, desde los más elementales hasta los que implican un razonamiento de mayor complejidad. Entonces resulta muy difícil separar la atención del funcionamiento ejecutivo. Ok, esto comprende estos puntos que hablamos, los filtros y los sistemas. El filtro selectivo. El filtro selectivo da prioridad y focaliza la actividad para su posterior procesamiento. El sistema neural complejo, es decir, que no existe una sola estructura neurológica y es una interactividad permanente entre muchas diversas estructuras neurológicas, como el tronco cerebral, el subcórtex, la corteza cerebral de asociación. El sistema multimodal. Esto involucra múltiples funciones, por eso es multimodal. Multimodal de la atención incluye disponer adecuados niveles de alerta, orientación, concentración, una velocidad de procesamiento, motivación y selectividad. El sistema jerárquico es de una estructura piramidal, es decir, hay una base y una cúspide, una punta. En esta punta están los procesos atencionales de mayor peso cognitivo, activos y voluntarios. Y claro, son dependientes de la corteza cerebral. En cambio, los procesos atencionales más pasivos e involuntarios están en la base de la pirámide y pertenecen a las áreas más profundas del encéfalo, como el tronco cerebral, el subcórtex y el tálamo. Y por último es un sistema dinámico, la última característica, porque se adapta a las contingencias y con un mayor grado de flexibilidad. El segundo punto son las bases neuroanatómicas de la atención. Estas involucran estructuras extracorticales y las estructuras corticales. Bueno, las estructuras extracorticales son la formación reticular, el tálamo y otras estructuras como los ganglios basales, el cíngulo y el sistema límbico. En estas es también una complejidad, pero involucran varias estructuras corticales, que es la regulación de la atención voluntaria. Ejemplo, la corteza occipitotemporal. Llega el estímulo visual en esta corteza. Sin embargo, son los lóbulos parietales y frontales los que tienen más relevancia en la atención voluntaria. Por lo tanto, estas estructuras son totalmente voluntarias y también tienen una dominancia del hemisferio, principalmente el hemisferio derecho, que es dominante en el control atencional. ¿Por qué? Porque tiene más fibras densas en la formación reticular, lo que facilita el transporte más fluido de la información. Y también se ha visto por otras técnicas de neuromágica el aumento de la actividad del hemisferio derecho y también por el estudio de lesiones cerebrales. El lóbulo parietal es un mapa en la que destaca el control y la orientación espacial. Nos da un mapa interno del mundo exterior y es el responsable del cambio del foco atencional, así como el mantenimiento de la atención. Y el lóbulo frontal, que es el principal centro de control de los procesos cognitivos y atencionales del ser humano y tiene diferentes funciones, como resistir las interferencias. Esas son distracciones. Una mosquita pasó. Ok. Controlar la atención focalizada y sostenida. Activarse más intensamente durante la ejecución de tareas novedosas. Hay algo nuevo que exige un estado de alerta. Facilitar la actividad del sistema ejecutivo,
pues, que requieren planificación y gestión de la atención dividida y alternante, hacer dos cosas a la vez y poner atención en una cosa u otra. Y por último, controlar los movimientos sacádicos oculares del ojo. ¿Para qué? Para poder tener atención visual sostenida, para que no estén moviendo los ojos por aquí, por allá. Ok, y luego seguiremos con los principales trastornos atencionales que se clasifican en estos siguientes. Pero bueno, generalmente estos trastornos son de consecuencia vital del daño cerebral. También envejecimiento, demencia, deterioro cognitivo leve o adicción a drogas o enfermedades como la esquizofrenia o la depresión. Ok, la aproprexia es la carencia absoluta sin aproprexia. Y esto sucede, ejemplo, en el estado de coma profundo. Hipoprexia se puede decir que es ligera. Es como un síndrome confusional. El síndrome confusional puede ser desde una alteración transitoria leve hasta algún caso más grave como mutismo genético. Bueno, la alteración leve del sistema confusional es fluctuante y generalmente reversible. Muy bien, bueno, una buena ventaja. Y pues es debido a lesiones parietales posteriores, generalmente producidas por traumatismos craneoencefálicos, alteraciones del calcio, la glucosa, metabólicas, encefalopatías o también factores ambientales, como cambio del entorno, falta de sueño, exceso de estímulos, deprivación ambiental o la inmovilización prolongada. Y esto es ligero o hasta los casos más graves como el mutismo cinético, que es la incapacidad de movimiento o hablar en personas que están aparentemente despiertas. Ok, el siguiente la es hiperapopexia, que es una excesiva actividad atencional, como en el caso de determinados trastornos delirantes. Un ejemplo: parapropexia, para fluctuaciones de la atención. Ejemplo, la fase maníaca del trastorno bipolar. Ok, vamos a hablar sobre algunos trastornos. Los trastornos, ejemplo, en primero, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es el más frecuente y también provoca pues dificultades de aprendizaje, alteraciones emocionales y de conducta. Bueno, recordemos para su diagnóstico el CIE-10 y el DSM-4, bueno, 5, pero tomaremos el 4, que son los más comúnmente todavía. Sí. Ok, entonces primero debe de aparecer síntomas antes de los 12 años. 12 años. Debe de durar este problema más de 6 meses y debe tener síntomas de inatención, impulsividad hiperlateral en al menos 2 contextos diferentes como la familia, el colegio, el trabajo. Y por último, los síntomas dependientes del grupo de edad. Es decir, en los niños de hasta los 16 años deben de manifestar 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad. En cambio, en los adolescentes y adultos, 5 o más síntomas. Bueno, y el otro trastorno es la negligencia. Mitad, lateralidad de hemisferio derecho, izquierdo, en donde el sujeto ignora sistemáticamente la mitad de su espacio atencional. Ya puede ser, pues, consecuencia de lesiones unihemisféricas de un solo hemisferio y puede producir déficits atencionales, principalmente visuales, pero también pueden ser auditivos o metasensoriales u olfatorios. Ok, la visual es la más frecuente y también pues son causadas por lesiones de la zona posterior inferior del lóbulo parietal derecho. Ok, estas son las implicaciones. Pero también vamos a ir ahora a la evaluación de la atención. Para esto hay instrumentos clínicos y neuropsicológicos como cuestionarios y diversas baterías. Ok, para esto debemos de evaluar el estado psicofísico general. También es parte la escala de coma de Glasgow, que evalúa el nivel de conciencia. Ok, entonces vamos a empezar con la observación directa del sujeto. También mirando la capacidad para orientarse en el espacio corporal, en el tiempo.
Esta forma de mantenerse es mediante la orientación autopsíquica y el espacio externo. También la capacidad de orientarse adecuadamente en el tiempo. Recordemos un poco de las comas de Crandall, que es el nivel de conciencia y puede ir desde un estado de normal, de alerta, o nubilización, o nubilado, con dificultades de orientarse en el tiempo y espacio, el sopor, que es la tendencia a permanecer dormido, o el coma. Y pues también está la velocidad de procesamiento de la información y el rendimiento de diversas modalidades de la atención, como diferentes potenciales y todo esto. Y bueno, también están los potenciales evocados, que primero debemos hablar sobre ellos, que es dependiendo, hay 3 modalidades, pueden ser auditivos, somatosensoriales y visuales, y que dependiendo del estímulo, pues podemos ver un retraso de onda, lo que significa que hay un proceso de desmielinización, ejemplo, una lesión del nervio auditivo u óptico. Y en los hematosensoriales el ejemplo es detectar lesiones medulares. Okay, la velocidad de procesamiento hemos hablado que es la medida del tiempo de reacción hasta que se produce una respuesta. El rendimiento en las distintas modalidades de atención es el de Reinben para la atención selectiva, la torre de Hanoi para la atención dividida, la fluidez fonología para la atención sostenida. Y estas son escalas para evaluar también trastornos de atención, como la escala de Cornes para evaluación de los trastornos atencionales y de conductas en niños con TDAH, que constan de 10 preguntas que se agrupan al lugar de índices de hiperactividad. Otro cuestionario también está el de EEDA. Bueno, antes de esto, también recordemos que el cuestionario de EDA es la evaluación del déficit de atención e hiperactividad y sus métodos tutoriales para la observación desde el profesor. Y se obtienen puntuaciones, escalas, que pueden ser de hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad con déficit de atención y trastorno de conducta. Y también podemos saber asimetrías atencionales, esto en la copia de dibujos, que puede ser pues que no puedan atención en el hemisferio, como la negligencia, ignora la mitad izquierda del dibujo, por ejemplo. Estas son importantes y usa. También está la eficiencia de la respuesta respuestas motoras y el uso del lenguaje, donde se ve la velocidad del habla. Ahora sí, la rehabilitación neuropsicológica de la atención. Esta se puede hacer mediante estrategias directas e indirectas. Las directas tienen que ver como la la restauración y el reentrenamiento. Y las indirectas pues se basan más en la compensar estas déficits atencionales. Ok, entonces hay que poner consideraciones. Estos ejercicios para la rehabilitación deben ser breves para evitar la fatiga, ya que pues un esfuerzo prolongado y que no vean resultados puede producir desmotivación. También hay que programar la rehabilitación para empezar desde las partes más básicas y ir subiendo en orden ascendente de mayor dificultad para tener una mayor atención sostenida, alternante y dividida. Reducir al máximo el número de estímulos distractores, ya que pues si hay un déficit cognitivo y aparte hay más distractores, va a ser más difícil para ellos. Simplificar al máximo las instrucciones. Hay que ser muy claros en lo que queremos y qué es lo que va a hacer el sujeto. También hay que darle retroalimentación. Esto le va a ayudar mucho en la motivación, porque van a ver qué tan bien lo va haciendo y cómo va mejorando. Ok, acá están empezando los ejercicios globales para la estimulación de la atención. También hay una división para estimular diversos tipos de atención, selectiva, dividida. Ok, esta es la global. Hay modalidad auditiva, táctil y visual. La auditiva, un ejemplo es pedir series rítmicas. Es decir, palmadas, dando un golpe sobre los nudillos de la mesa, que las repitan, las vuelvan a producir. Modalidad táctil es, por ejemplo,
una respuesta verbal, que el sujeto diga su nombre cuando el que está aplicando la rehabilitación le toque la palma de la mano, la espalda. Entonces te tocó, tú contestas. Si no te tocó, pues no. O si te tocó una vez, tú dices tu nombre, y si no, si son 2 veces, no haces nada. Ok, modalidades visuales, contar estímulos como el número de personas que pasan en la calle, los autos. Vamos a seguir con los diversos estímulos de atención. Ok, ejercicios para la atención focalizada y sostenida. Dos modalidades, auditiva y visual. Auditiva, escuchar y responder. Entonces, escuchas una lista de palabras, por ejemplo, y el sujeto debe de responder dando un golpe en la mesa cada vez que escuche una palabra determinada. Ejemplo, perro, gato, manzana, cualquier palabra pero específica debe de responder el sujeto. La modalidad visual es que por un tiempo, haciéndolo más rápido, ejemplo, tachar números o palabras. Entonces hay una lista grande, mientras que va pasando y la está leyendo, él tacha todos los números que tengan 8. Otros, vamos a ver los ejercicios para estimular la atención alternante, modalidad audioverbal y modalidad visual. En la modalidad audioverbal se puede hacer mientras que se escucha una narración, mientras que escuchas un cuento, debes de escuchar, debes de contar el número de veces que se escucha una palabra. Por ejemplo, avión, coche. ¿Cuántas veces dije avión, coche? ¿Cuántas veces dice avión, coche? Pues 3. Y así. También puede escuchar y hablar. También puede decir en voz alta las palabras que empiecen por la letra B, A, C. O palabras que empiecen por D. Y a seguir alternando estas, unas veces que sean repetir las palabras que empiecen con A, otras con las palabras que empiecen con B, todas estas. Y la mirada visual es parecido de tachar los números, pero tienes otra tarea al mismo tiempo. Mientras que tachas los números, después vas a hacer la misma actividad, pero redondeando o de alguna forma identificar de un diferente número. En lugar de tachar, ahora lo vas a redondear. Ok, los ejercicios que siguen son para la atención selectiva y dividida. Para la atención selectiva debemos de tener algunos objetivos. La atención selectiva es necesaria para mantener esa atención determinada a diversas y a una determinada respuesta cuando hay varios estímulos que compiten entre sí y de modo simultáneo a la vez están compitiendo esos estímulos. Entonces hay que mejorar la capacidad de concentración y estimular la interferencia a todos los distractores. Para esto hay una modalidad audioverbal, que es escuchar una grabación en la que hablan 2 personas al mismo tiempo y debes de prestarle atención solamente a una. Y cuando te dé una orden, el que está haciendo la rehabilitación, dejar de prestar atención a lo que dice esa persona y ponerle atención a la otra. También la modalidad audiovisual, que es muy parecido al ejercicio de tachado de letras o símbolos, pero al mismo tiempo tienes que hablar en voz alta. Entonces estás escuchando y estás viendo y también pues empiezas a poder tener otras actividades. Para la atención dividida, el objetivo es mejorar la capacidad de realizar 2 tareas con respuestas diferentes que son al mismo tiempo. Debe tener una capacidad de fluidez. Hay la modalidad visual y verbal, en que se realizan simultáneamente tareas de tachado de figuras, letras o números, mientras que el sujeto al mismo tiempo va diciendo en voz alta una serie ascendente, de ejemplo 2, 3, 4, 6. Voy subiendo de 2 en 2, mientras al mismo tiempo tengo que tachar las figuras, los números 8, tachándolos, mientras que voy contando. Ok, esto fue la atención. Ahora vamos a la memoria. La memoria, recordemos que es considerada como aquella capacidad de almacenar información, acontecimientos y posteriormente recuperarlos, traer a la conciencia esa información. Y podemos decir
que sin memoria no podías aprender. Acá está el temario de lo que vamos a hablar. Vamos a irlo poco a poco y ya, comencemos con las características. Sin memoria no podíamos aprender nada, como decimos. Si no podemos retener y almacenar, después no vamos a poder traer la conciencia y es difícil aprender con todo esto. Entonces vamos a hablar sobre los sistemas de memoria. La memoria operativa, también llamada memoria de trabajo, es diferente a la memoria a corto plazo, que es el análisis y la reproducción de generalmente de 1 a 2 minutos. La memoria operativa aparte también tiene un control y manipulación. No solamente es el almacén por unos pocos minutos para que se pueda trabajar, sino también es una manipulación y gestión de la información ante el decaimiento y la interferencia. Y para ello hay diversos modelos. El modelo de Atkinson y Shiffrin en 1968, que dice que solamente es la antesala, la puerta de entrada o la memoria primaria. Esto vamos a entenderlo de la memoria primaria a la memoria secundaria, porque la memoria primaria es como que pasa de un punto, pasa de ser de memoria a corto plazo y después pasa a ser una memoria a largo plazo. Por eso dice memoria primaria y memoria secundaria. Entonces, después de esto, poco a poco hubo unas consideraciones en que solamente la memoria operativa de trabajo tenía un papel más dinámico, más activo. Y entonces empezaron a ver un modelo unitario en contraposición. Ejemplo es el de Bartlett y Hitch, que propusieron un modelo multicomponente en donde dividen el sistema de memoria a corto plazo en 3 y luego se agregó el 4. Y estos son el bloque fonológico, que nos ayuda a retener la información fonológica y lingüística por medio del habla subvocal, la repetición subvocal, para poder hacer una lectura compresiva. Sin este, no podemos retener una lista de palabras o un número de teléfonos. Segundo, la agenda visoespacial. Es la misma idea similar al bloque fonológico, pero esta agenda se opera con representaciones espaciales y unidades visuales en vez de fonológicos, lingüísticos. Ahora son espaciales y visuales. Después se agregó el buffer episódico. Es un almacén auxiliar que se va a integrar con los anteriores, el bloque y la agenda, con la información de la memoria a largo plazo y el ejecutivo central. Es el control del sistema atencional de capacidad limitada que va a determinar cómo utilizar los recursos de forma más eficaz junto con el control ejecutivo central. Y al mismo tiempo consigue que no se consuman tantos recursos innecesarios. Esto que es el principal del ejecutivo central es el control eficaz del sistema atencional. Los integra y gestiona los recursos, pero el buffer episódico solamente es auxiliar y este es el principal que los agenda. Bueno, el segundo son el sistema de memoria, el 2 a largo plazo, que se divide en dos sistemas, que es la declarativa y la no declarativa, es decir, implícita, que es inconsciente, automática, y ya tenemos las diversas características. Ok, la memoria declarativa, que es explícita o consciente, voluntaria, es clara del sujeto por recordar, hay una intención muy clara. Y es la memoria de hechos, ideas y acontecimiento, que incluye tanto la memoria episódica y la semántica. La episódica es la memoria de hechos y acontecimientos asociadas a un espacio y tiempo, episódica. Y la semántica es la información de los objetos, del medio y su significado, semántico, significado. Y estas se ven implicadas en el lóbulo temporal medial, el diencéfalo y el neocórtex. Y bueno, la siguiente es la memoria no declarativa, ya nos habló un poco de ello. Se manifiestan como un cambio de comportamiento que es un grado de automatismo que adquiere a través de la experiencia. Y bueno, pues produce recuerdos más duraderos y perdurables. Y estos son los mecanismos. El priming, ese fenómeno que nos influye de una manera no consciente en la que podemos disponer más fácil de estímulo. Una facilitación de acontecimientos que hemos conocido previamente. Esta base neuroanatómica del priming es en el neurocórtex. Es la facilitación para el significado del estímulo.
Otros son las habilidades y hábitos, el aprendizaje asociativo y el no asociativo. El asociativo pues se basa en el condicionamiento clásico e instrumental y el no asociativo en la habituación y sensibilización. También está el núcleo estriado, la amígdala, el cerebro y algunas vías reflejas, que son estructuras implicadas en estas formas de memoria no declarativa. Ok, entonces vamos a hablar sobre los procesos básicos de la memoria. A esto se agrega la codificación, el almacenamiento y la recuperación del olvido. La codificación es convertir los estímulos del medio externo, lo que estamos viendo, en algo asimilable para nuestro cerebro y que se pueda almacenar en la memoria y puede aprender. Y esto se ve en las regiones mediales del lóbulo temporal, en la formación del hipocampo, la corteza entorrinal, la perirenal y el parahipocampo. Y lo que más se involucra en la calidad de procedimiento es estas que son la novedad, la profundidad de procedimiento, que es el nivel de análisis profundo con los que ya aprendimos, los lazos asociativos. Entre más lazos asociativos se genera un análisis más profundo y esto afecta directamente en la capacidad de procesamiento. Si desde la codificación hacemos bien las cosas, es más fácil que se retenga la memoria y se genere este proceso y podamos aprender más fácilmente. Otra característica que involucra en la calidad de procesamiento es la capacidad asociativa. Es decir, un mayor alto número de asociaciones, más novedoso y más profundo, será mejor recordado. Segundo punto, el almacenamiento o consideración. Esto es para generar una memoria estable, es decir, convierte la información de una forma estable para que se pueda recuperar a lo largo del tiempo. Generalmente la que se consolida es la que se utiliza más frecuentemente. La recuperación u olvido. Se puede decir que es un proceso de recapitulación porque se parece a eso. Como si restauráramos desde la pauta de activación que dio el origen al proceso de codificación. Es como si fuéramos a continuar con la codificación. Recordamos los estímulos, las claves que dieron a cabo el aprendizaje y de esa manera recordamos lo aprendido. El olvido no es porque la información que se busca se haya borrado realmente. Se da porque las claves, en este caso las llaves del recuerdo para recuperar, no se utilizan, no son las más adecuadas, eficaces para recuperar el evento. Por eso no recordamos el ambiente ni el estado de ánimo, que no coinciden con la clave facilitadores. Entonces la facilitación no es eficaz. Ok, entonces estos son los fallos en el intento de la recuperación. Para ello hay interferencia de las claves asociadas. Puede haber interferencia retroactiva y proactiva. ¿Qué se refiere a esto? La interferencia retroactiva, dificultad para recordar cierta información vieja atrás, retroactivo, debido al efecto que produce la nueva información. La nueva información está interfiriendo, estas asociaciones nuevas interfieren para recordar información vieja que queremos. Ahora la información proactiva es lo contrario a la anterior. Es decir, la información pasada, la vieja, nos están interfiriendo para poder recordar lo nuevo. Ahora quiero recordar lo que aprendí hace 5 minutos y no puedo porque está interfiriendo un conocimiento previo. Otro es el bloqueo. El bloqueo en ocasiones se puede ocurrir porque hay varias asociaciones vinculadas a una misma clave de recuperación. Y una de las representaciones asociadas puede tener más fuerza que la otra, lo que bloquea la información que se quiere recuperar porque es más débil. Hay menos asociaciones, menos fuerza. Y bueno, en este caso lo que podemos hacer es utilizar una clave de recuperación más eficaz. Por último está el efecto de supresión. Es decir, hay memorias asociadas que están compitiendo y que pues hay un problema porque debemos de suprimir aquellas memorias que están compitiendo.
Segundo punto de la memoria, las bases neuroanatómicas. Ok, hay puntos principales que empezaremos por las estructuras encefálicas implicadas en la memoria declarativa. Estas se deben principalmente a lesiones en regiones cerebrales específicas que definen la importancia de estas estructuras en el diencéfalos y mediales en establecimiento de las memorias declarativas. Hemos visto que la amnesia, ya podemos decir declarativa, la retro, la anterior, no tiene el mismo sustrato anatómico. Por eso vemos que en el hipocampo y el giro parenco hipocámpico se ve involucrado en el codificar y consolidar los recuerdos de acontecimientos y objetos en el tiempo y el espacio. En cambio, las regiones dorsolateral y antolateral encefálica tienen otras funciones cuando se trata de recuperar memorias declarativas de la memoria a largo plazo. El segundo es el sistema de memoria hipocampal, que es la memoria procedimental. Principalmente se ha visto en la corteza cerebral, que es donde la información sensorial es la que llega primero y es procesada en la corteza cingulada, la corteza frontal, en las regiones parahipocámpico, que involucra la estación de relevo bidireccional. Esta región es la estación de relevo encargada del emparejamiento de los ítems y otras informaciones sobre los eventos almacenados. También está el hipocampo, que envía y recibe información del parahipocampo, de regiones paralímpicas, el hipotálamo y la amígdala, y con esta información el hipocampo realiza labores de comparación y asociación para que de forma conjunta se pueda terminar en comparar la información nueva, reciente. Ok, la formación hipocámpica, el hipocampo, es la ya clave de la formación de nuevas memorias y el aprendizaje. He visto que se estirpa de los otros lados bilateralmente la formación hipocámpica. Se produce una severa pérdida de la memoria reciente y la capacidad para aprender. Se presentan serias dificultades para recordar información pasada consentida pasados unos minutos. Lo que hace la formación hipocámpica es emitir señales de los detalles y repetirlos hasta que se almacenen permanentemente en las áreas de la corteza cerebral. El tercer sistema es el sistema de memoria hipocampal contra el parahipocampal. La región parahipocampal interviene en la representación de los ítems aislados y posee la capacidad de tener estas representaciones en un buffer de memoria por tiempos de duración de apenas unos minutos. Durante ese periodo de tiempo en lo que trabaja la región parahipocampal, el hipocampo va realizando los labores de comparación y asociación de las representaciones con otras ya presentes. Entonces está comparando las nuevas con las anteriores, las que ya tenía guardadas, para poder modificar la organización de la memoria, poder desentramar todas estas asociaciones y ponerlas en orden. Cuarto, las estructuras encefálicas implicadas en la memoria no declarativa, principalmente pues la memoria procedimental, se han visto que se basan los hábitos perceptivos motores en los ganglios basales y el cerebro. Cerebelo involucra en los aprendizajes motores. La corteza prefrontal, en donde se da el priming, la felicitación, y la amígdala, que involucra en aprendizajes emocionales. Y vemos que no los lóbulos temporales mediales implicados en la memoria declarativa, porque es totalmente diferente. Y vemos que hay niveles superiores. En los niveles superiores pues estaría la corteza motora primaria, la corteza premotora, ambas íntimamente relacionadas con el estriado y el cerebelo. Y estos circuitos lo que se encargan es de dirigir la fuerza, la preparación del movimiento y la coordinación de movimientos. 5. La neuroanatomía del aprendizaje de hábitos. Vemos que la función del estriado tiene un papel determinante en la adquisición de asociaciones específicas entre estímulos y respuestas.
En modelos animales principalmente se está visto en las respuestas de acercamiento y evitación, pero no solamente en la media de estímulo-respuesta, porque también parece facilitar que estas respuestas sean más eficaces por medio de la experiencia. Todo ese tipo de memoria es por medio de la experiencia. Entonces se facilita dependiendo si no son relevantes, si son simples o complejos, además de las señales de recompensa. Esto les gusta mucho, la recompensa. También el 6, neuroanatomía de los aprendizajes motores. Vemos las funciones del cerebro en el control y el aprendizaje motor, especialmente en la secuenciación temporal de los programas motores y la corteza cerebral. Posteriormente vamos a ver que al inicio los programas motores requieren de la cognición para su ejecución. Hay voluntariedad. Después, las estructuras subcorticales los van perfeccionando poco a poco, hasta que finalmente, cuando se van automatizando, los ganglios basales y el cerebelo son los encargados de ejecutar sin necesidad de reflexionar cómo realiza la tarea motora. 7. Corteza frontal y memoria procedimental. En el aprendizaje de destrezas, la participación de la corteza premotora en el aprendizaje motor es en donde se debe seleccionar la respuesta correcta asociada a las contingencias de diversos estímulos novedosos. Eso se involucra en la corteza premotora. 8. Amígdala y estímulos emocionales. La amígdala se ha visto que es importante para vivir emociones asociadas a eventos, ya que la formación hipocámpica y la amígdala son centros relacionados con el lóbulo límbico. La amígdala interviene en la programación de respuestas conductuales adecuadas. ¿Qué significa esto? Evalúa las características del estímulo. La amígdala ve si hay agresividad, peligro, si es desagradable. Y entonces envía señales al hipocampo, al tálamo y a la corteza cerebral, hasta que el sistema nervioso autónomo y el tronco cerebral provoquen las respuestas viscerales y motoras adecuadas a la situación. Y esto pues es muy fuerte, se involucra el sistema límbico y estas respuestas pues podemos verlas si son inconscientes y nos vamos a ver que sin saber vamos a tener estas respuestas de un grado automático. Ok, el tercero es el síntoma. Vamos a irnos a los síndromes amnésicos y alteración de las memorias, que son generalmente relacionados con daños de los lóbulos temporales mediales causados por enfermedades del sistema nervioso o por lesiones en distintas áreas del cerebro. Empecemos con la amnesia anterógrada. A partir de hacia adelante, la memoria para eventos después de la decisión se pierde. Hay dificultad para recuperar esta memoria. Lo que pasa es que hay incapacidad para fijar los hechos, dificultad para adquirir nuevos aprendizajes. Generalmente se puede dar en la psicosis de Wernicke-Korsakoff, en la que se agregan pues es tanto la encefalopatía de Wernicke como el síndrome de Korsakoff. Y la encefalopatía de Wernicke es la parte aguda, lo que es potencialmente letal, muerte, porque hay un estado de confusión, agitación y hasta el coma. Y el síndrome de Korsakoff principalmente es provocado por el daño neuronal, por deficiencia de tiamina, la vitamina B1. Comúnmente se da en alcohólicos porque pues el alcohol inhibe la absorción de la vitamina B1. Además, si hay desnutrición y deficiencia de esa vitamina, que es necesaria esta vitamina para el metabolismo de la glucosa. Y sin glucosa pues no puede funcionar el cerebro, hasta hay muerte en diversas neuronas y no funciona bien. También se ve que este tipo de amnesia se puede ver en lesiones límbicas bilaterales del complejo hipocampo amígdala. Estas últimas debido a patologías vasculares, ejemplo, encefalopatías de tipo hipóxico o encefalitis. Segunda, amnesia retrógrada. De antes, a partir de... Bueno, es la dificultad para recordar algunos hechos ocurridos antes de la lesión. Específicamente afecta la memoria de eventos cercanos al momento de la lesión, del accidente. Pero también existe el tipo de amnesia retrógrada total, en la que el sujeto pierde todas las memorias previas. Por ejemplo, en encefalitis originadas por el virus del herpes simple.
Se ve que la región afectada es el encéfalo cuando se produce la amnesia retrógrada. Aún en la amnesia severa se ha visto que se preserva la adquisición de nuevas habilidades motoras y una capacidad intacta para mortalidad facilitación normal, que es el priming, pues este involucra a otro sustrato neuroanatómico, por eso se preserva. Bueno, es un tipo de caso interesante también. Pero vamos a irnos a los síndromes amnésicos. Primero, el síndrome amnésico puede ir y este abarca pues unos diferentes patologías, síndrome conjunto de diferentes síntomas, de diversas patologías. Empecemos por la amnesia global transitoria. Esta es una amnesia que puede abarcar desde varios días a varios años. El sujeto es consciente, presenta dificultad para saber su situación, identidad y localización y es causada por migraña, insuficiencia vascular transitoria o una crisis parcial compleja. Esta crisis es la manifestación de una crisis epiléptica, un tipo de crisis epiléptica. La enfermedad de Alzheimer es una demencia más frecuente que afecta a la memoria episódica en la fase inicial de la enfermedad, así podemos identificarlos, y posterior déficits atencionales, lingüísticos y finalmente demencia. El síndrome de Korsakoff es la alteración dienfálica en el tálamo y hipotálamo. Ya hemos dicho las causas del alcoholismo, de nutrición, la vitamina B1, vitamina. Y pues nos provoca también amnesia retrógrada de los últimos años antes del inicio de la enfermedad. Y pues es algo más crónico. Segundo, la amnesia con déficit en la alteración de la recuperación. En esta aparecen fabulaciones, es decir, se evoca información que sustituye a la no recuperada y es comúnmente debida a lesiones por patologías cerebrovasculares. 3. La amnesia focal retrógrada. Es una grave alteración de la memoria declarativa retrógrada y una parte de leve alteración también el anterógrado. Y se trata de personas con dificultad para recuperar episodios completos de su vida pasada, abarcando años y décadas. Es interesante que la información semántica no se pierda. Esto puede ser porque se ha visto implicado el neocórtex temporal en la preservación del hipocampo. Las causas de este tipo de amnesia son traumatismo craneoencefálico, te golpeas la cabeza, epilepsia temporal, patología vertebrovascular y la amnesia psicógena. 4. La amnesia semántica. Es una alteración de la comprensión del lenguaje. Semántica. Se encuentra en un lenguaje espontáneo y vacío, con pérdida del significado de la palabra, alteraciones en la denominación y comprensión. Se ha visto la implicación de regiones frontotemporales, observándose en la necropsia cuerpos de pique. Vamos a ver otras causas de alteraciones amnésicas. Y acá se enlistan la epilepsia, que es el deterioro que se produce de las sucesivas crisis. Esta epilepsia poco a poco y varias crisis va a provocar esta pérdida de memoria. Especialmente se presenta la epilepsia del lóbulo temporal, que afecta la codificación de la consolidación. Otro, B. Traumatismo cráneoencefálico, que afecta el aprendizaje de nueva información debido a la atrofia del hipocampo provocada por el trauma. C. Afección amnésica por accidente vascular, dependiendo si es por hemorragia o por infarto isquémico y la zona afectada, claro. Ejemplo, el infarto isquémico del hipocampo. El hipocampo siempre hay daño. Envejecimiento y memoria, pues puede ser solo la pérdida normal de la memoria caracterizada por la dificultad en recordar información no especialmente relevante para la persona, en donde el funcionamiento cognitivo global y las actividades de la vida diaria no se encuentran con síndrome de alteración. Todavía están demencias. Demencias, hay diversos tipos de demencia. Demencia vascular, que incluye la disminución de la velocidad de procesamiento, disfunción ejecutiva subcortical, déficit en atención, disartria, bla 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 bla. La variable dependiendo del número de lesiones. Dependiendo del número de lesiones isquémicas, hipoxias o hemorragia, va a dar demencia vascular. ¿Qué tan grave puede ser? Demencias por cuerpo de Lewy. Sintomatología parkinsoniana, recordemos, parkinsonianas y alteraciones del movimiento, empiezan a temblar, y movimiento rápido, intensidad variable, esta demencia. Debido a rasgos psicóticos, la afección cognitiva es fluctuante.
También está la demencia frontotemporal, producida por alteraciones conductuales de la personalidad y de las relaciones sociales. Frontotemporal te da directamente en la memoria de trabajo y se halla específicamente afectada con déficits en fluidez verbal, y la persona pues también tiene dificultades en la planificación ejecutiva de estrategias para el recuerdo. Cuarto, vamos a irnos allá. Evaluación de la memoria. Podemos pasar al siguiente. La evaluación de la memoria debe incluir modalidades de episodio, episódica y semática. También la capacidad de aprendizaje verbal, visual, la memoria a corto plazo, la tasa de patrón, de aprendizaje, la vida, bla, bla. Y empecemos con las diversas escalas de memoria. La memoria de Wechsler. Elaboración de las funciones mnésicas. Hay tres modalidades: memoria inmediata, demorada y de memoria de trabajo. E incluye pruebas de recuerdo de conocimiento de las modalidades visual y versal. El test de memoria conductual de Rivermate valora los déficits de memoria del funcionamiento de la vida diaria de la persona. La prueba identifica la gravedad y frecuencia de los trastornos. Es última en el seguimiento y la rehabilitación. El seguimiento y la rehabilitación es lo importante. Explora la memoria de la vida cotidiana, bien la parte visual, verbal, las habilidades de memoria perceptiva. Test de aprendizaje auditivo verbal de Rey. Valora la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, la memoria auditivo verbal, el reconocimiento. Y pues en un caso, evalúa el límite del paciente en su memoria inmediata y el grado de confabulación. Estas memorias que se meten para, pues, llenar el vacío y poder darle seguimiento a nuestro patrón y nuestra memoria. También está la figura compleja, la representación visual de Burton, el test de Memory and Learning, que es pues comprende una valoración de la memoria verbal, no verbal y la memoria compuesta, y el test de aprendizaje verbal España Complutense. Vamos a irnos a la rehabilitación neuropsicológica de la memoria para terminar esto. Final. Se basa en la intervención cognitiva y los sistemas compensatorios de la intervención conductual, así como la reducción del impacto emocional debido al déficit cognitivo. Es decir, vemos que hay que compensar las dificultades de problemas de memoria y ayudarles a aprender de la manera más eficiente. Y se ve que hay un futuro en esto. Si hay buena tecnología, hay nuevos fármacos, hay buenas funciones de la neuromágica, podemos ver que hay un mayor acceso a los programas de rehabilitación y que mejoren estos pacientes. Hay un buen futuro por delante. Vamos a ver que hay diversos tipos de técnicas. Técnicas de restauración y técnicas de reorganización. ¿Dónde están? Acá están. Las técnicas de restauración involucran el aprendizaje de listas de datos a través de la práctica, repetición y organización de información. Y las técnicas de reorganización es una forma de sustituir una función o habilidad. En este están las estrategias memotécnicas, que combinan, asocian elementos para facilitar su recuerdo. Por ejemplo, unos acrónimos, asociación de palabras, o los visuales en la utilización de imágenes. Aprendizajes nuevos es un aprendizaje sin error, es decir, que no haya ningún error en la codificación ni en la evocación, con el fin de que no se estén reforzando las respuestas incorrectas. Recuperación espaciada. Estos se valen de la memoria implícita y poco a poco ir aumentando los intervalos. Cuando el paciente no recuerda la información profesional, pues se tiene que volver al intervalo anterior, pero poco a poco así ir mejorando, rehabilitando para que tenga mejores técnicas de compensación. Aquí hay que han visto como las más eficaces y están divididas en claves ambientales personales próximas y distantes. Las claves ambientales personales tienen elementos externos, son objetos o medios que van a ayudar a la persona a recordar que tiene que ver, es una tarea importante. Entonces podemos poner que se cambie de reloj la mano, atarse un hilo en el dedo, flechas que indiquen el camino, color señalativo. Nos podemos ayudar con listas de comprobación, que en los pasos que debemos de ir saliendo los vamos tachando cuando vamos logrando una tarea, con el fin de lograr realizar la tarea y automatizarla. Cuando ya se automatice, pues quitamos la lista. Claves ambientales próximas. Estas son ayudas externas, ejemplos diarios, agenda, libros de memoria que nos pueden ayudar. Nos dan la clave para iniciar el proceso y podemos recuperar más fácilmente. Vemos que estas claves son las llaves de la memoria, llaves facilitadoras para poder recuperar y pues llevarlas a la memoria y poder
claves ambientales distantes. Son claves para organizarse, como no distantes, pueden estar en centros de ocios, en hospitales, en el ambiente. Estrategias compensadores electrónicas, pues un más claro ejemplo es el ejemplo en teléfonos. Si pues la persona pues tiene el mínimo para poder utilizarlos. Otras cosas pues ya más avanzado de tecnología pues son control de temperatura, sistemas de alarmas. Pues lo más accesible puede ser un reloj con alarma simple o grabaciones que nos pueden decir y avisar cuándo y pues cómo se deben de hacer las cosas. Suena la alarma, tengo que hacer esto. En un tiempo pues yo no me voy a recordar, va a sonar otra alarma. Por último, vamos a ver que estos trastornos del aprendizaje y la memoria pues afectan a la psicológicamente a la persona porque se ve incapacitante. Entonces hay daños psicológicos secundarios. Y pues uno de los más terapias más efectivas es la terapia cognitivo-conductual, que se ha visto que es centrada en la resolución de problemas, del comportamiento, del estrés, de las metas de concretas. Puedes hacer muy eficaz. Y algunas de las formas utilizadas en la intervención psicológica son la exposición y la reestructuración cognitiva. Igual el afrontamiento del estrés postraumático, manejo de la ira, ansiedad y depresión. Y es una terapia difícil ya que involucra un funcionamiento ejecutivo mínimo. Tenemos que tener alguna base para poder realizar esta cognición y reestructuración cognitiva. Y está limitada en pacientes con daño cerebral y deterioro de la memoria pues leve. Vamos a ir que hay unas técnicas de compensación. Esas son las que vimos adelante. Nuevos aprendizajes. Codificación y recuperación. Por último, estas son las último que quiero dejar. Que la codificación y recuperación, si la hacemos bien, vamos a tener una más fácil forma de tener la memoria. Entonces la clave es darle al paciente mayores recursos para mejorar la eficacia. Es decir, podemos darle claves, observatorios, visuales, un entorno interesante para que se pueda recuperar más fácil. El sujeto debe de repetir e ir aumentando gradualmente. Entonces el ejemplo es la recuperación del espacio empleado, donde se recuerda una lista de elementos. Y pues poco a poco, como es la parte de la lista, vamos a irlos retirando hasta que se automatice. Y este se vuelve un tipo de ensayo y ensayo. Bueno, pues eso es todo por ahorita y gracias por escuchar este video. Nos vemos para la próxima. Sí.